Eh, Padre bendito, en este día te damos gracias por todas y cada una de tus misericordias recibidas a lo largo de esta semana. Este día lo tenemos dedicado para ti y te damos gracias por todo esto que nos das. Te pido que esta enseñanza sea de edificación y de bendición a nuestras vidas, y te doy toda rabá por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Amén. 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 Shalom, hermanos, Amén. hermanas, bienvenidos a todos. En este Shabbat es un gusto verlos aquí nuevamente, después de una semana. Bueno, todos los días estamos aquí en la comunidad, 7 de 24, 7 días de los 24, la comunidad está abierta para todos los que desean estudiar e investigar las escrituras hebreas. Bueno, estamos muy cerca de las convocaciones de Pesaj. Y saben lo que se hacía en Pesaj, ¿verdad? Se hacía una ofrenda. Pero para que haya una ofrenda, obviamente se necesita primero un altar. Porque un altar siempre se debe inmolar sobre una ofrenda, siempre se debe inmolar sobre un altar. Hoy tenemos un estudio que tiene que ver con el altar, ¿vale? El título de este estudio del día de hoy se llama Hazte un altar de piedras no labradas, ¿vale? Son las palabras del Elohim de Israel. Simplemente los cito, ¿vale? Como sabe entonces, un altar es una estructura elevada que puede ser un montículo de barro o arcilla o de piedra o de madera o una construcción de algún metal, sea de oro, de plata, bueno, no importa la calidad de un metal, sino puede ser de un metal, ¿vale? Sobre una estructura elevada se presentaba una ofrenda o un sacrificio en honor al Creador. Un altar identifica un lugar donde establecemos una comunión con el Creador y nos consagramos a Él. Hay algunas personas, algunos creyentes, que llaman al altar mesa consagrada, pero en el Tanaj no se acostumbraba a llamar mesa o a un altar. Por lo general, los altares de las naciones gentiles eran mesas para sus Elohim, ídolos o mitos deificados, ¿vale? Si bien los altares eran para los sacrificios de animales, también sobre ellos se ofrendaban cereales, frutas, vino e incienso, cada cosa a su debido tiempo, según un buen propósito. Para el pueblo de Israel, el Elohim viviente ha establecido una regla que es exclusiva para el pueblo hebreo, ¿vale? Así lo voy a leer, como está escrito, como está dicho, esta regla. Éxodo capítulo 20, verso 22, ¿vale? Ese es el capítulo del cual vamos a estudiar en este Shabbat. Dijo Adonai, ¿vale? No es lo que Moisés pensó. Dijo Adonai a Moisés, así dirás a los gentiles, a todas las personas, a los humanos. Según algunos, con un otro evangelio, así leen a veces en las escrituras, ¿vale? Pero por eso nosotros antes de creer, aprendemos a leer, ¿vale? Porque si uno no sabe lo que está leyendo, pues ¿cómo va a saber qué es lo que cree? Entonces la base del fundamento de la emuná tiene que estar respaldado por un escrito está, ¿vale? Entonces, muchos creen incluso que hay cosas que ellos creen que están en la Biblia, pero no leen lo que la Biblia dice. Tienen un concepto y con este concepto lean la Biblia. Entonces no ven lo que la Biblia dice, sino que ven lo que ellos creen que dice la Biblia. Por eso le leí de esta forma, ¿vale? Dijo Adonai a Moisés, así dirás a los israelitas, ¿vale? Ya nombrando la nación, todo lo demás se excluye. Queda incuestionable, si se puede decir así, que las ordenanzas que ha recibido la nación de Israel son completamente diferentes a las costumbres y las prácticas de las demás naciones. Y por lo tanto, la emuná, que es la fe hebrea, no es sinónimo de la fe cristiana, por ejemplo, ¿vale? Así que cualquiera que pretende que la fe hebrea se asemeja o es semejante a cualquier otra creencia, no será considerado como, no,
será considerado como una adulteración de la verdad hebrea. ¿Vale? El Elohim viviente habló así al pueblo de Israel y por eso se nombra, así dirás a los israelitas. Por lo tanto, si tú eres israelita, y creo que aquí todos somos, ¿verdad? Es decir, un descendiente de Israel, ¿quién es Jacob? ¿Vale? Israel no es un Israel espiritual. Siempre que se nombra Jacob, se entiende Israel, ¿vale? Siempre que se lee Israel, se entiende Jacob como identidad, como fuente de donde procede la nación israelita, ¿vale? Si somos hebreos israelitas, somos descendientes de Jacob. Esta siguiente ordenanza pues nos incumbe a nosotros, ¿vale? ¿Cuál es esta? Porque Adonai dijo, así hablarás, así dirás a los israelitas. ¿Qué dirás? Bueno, y es lo siguiente, son los estudios, son los textos sobre los cuales vamos a estudiar en este Shabbat. Básicamente vamos a hablar sobre el verso 24, el verso 25 del libro de Éxodo capítulo 20, ¿vale? La instrucción dice lo siguiente, ¿vale? Es la instrucción que la hemos recibido mediante Moisés, pero no le pertenece a Moisés. La instrucción es del creador, del Elohim de Israel, ¿vale? Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, el que será, quien fue, quien es, el que es, el Asher, Ejij Asher, ¿vale? Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde haga yo memorable mi nombre. Vendré a ti y te bendiciré. ¿Vale? El estudio anterior hemos visto el principio de Newton. ¿Vale? Es un principio que está en es un nombre que le puso Newton, él lo descubrió, pero bueno, no fue él quien creó este principio porque existe desde la fundación del mundo. Es el principio causa-efecto o acción-reacción, ¿vale? Siempre y cuando hacemos algo, pues recibimos algo de vuelta. Dad y se os dará, ¿verdad? Entonces aquí se nos presenta un principio, hacer y recompensar. No, siempre la obediencia viene tras, la recompensa viene tras la obediencia. Entonces, si mostramos obediencia a los principios, el resultado o la reacción de parte de Elohim es vendré a ti y te bendiciré. ¿Vale? Me adelanto con esto porque no voy a hablar sobre este detalle. Ya en todos los estudios casi hablamos del principio causa-efecto. Verso 25 dice, y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedra labrada, porque al alzar tu cincel sobre ella, queda profanada. ¿Vale? De aquí, del verso 25, hemos tomado el nombre para el estudio de hoy. Sobre un altar de piedra no labrada, pueden leer también en Deuteronomio capítulo 27, verso 5 al 6, Primera de Reyes capítulo 11, verso del 31 al 32, el libro de Josué capítulo 8, verso 31, al cruzar en la tierra prometida y edificaron un altar según la instrucción que recibió Moisés de parte de Adonai, sin piedras labradas. También en Ezequiel capítulo 40, verso 42, ¿vale? Son citas donde se menciona un altar de piedras no labradas. Si se preguntan, ¿por qué se dieron instrucciones tan específicas para construir altares? Es porque Israel vivía en medio de prácticas donde las naciones gentiles ofrendaban a sus deidades y el pueblo de Israel no tenía un manual de instrucción sobre y cómo acercarse a su Elohim de una forma aceptable. ¿Vale? Nosotros hemos vuelto a la raíz de nuestra fe. ¿Qué hacemos? Pues somos igual el antitipo del Israel sobre el cual estamos estudiando en esos capítulos. Siempre que abrimos el Tanaj, estudiamos la historia de nuestro pueblo, de nuestros antepasados. Y sabemos que nosotros somos el antitipo de ellos, porque seguimos el camino de la salida de entre las naciones, ¿vale? A un nivel espiritual para que eso se convierta en un nivel físico, real, porque la redención, sabemos, tiene dos etapas. Una que restaura mi identidad y otra que nos restaura como nación, como pueblo. Hay una libertad en espíritu, que se obtiene una identidad en el espíritu y una identidad a la vista de todas las naciones donde sí se conocerá Israel. Hoy no somos una nación. Nos formamos una identidad nacional.
pero no somos una nación. Para muchos quizás somos una secta, o el grupo de Daniel, o los seguidores, yo qué sé. Cada uno tiene ideas. Pero nosotros sabemos que solo somos un granito de lo que es la nación hebreo-israelita, actualmente enterrada en la tierra, ¿vale? En el fondo de las aguas. Desde allí se tienen que levantar las 12 piedras o las 12 tribus que forman la nación hebreo-israelita, ¿vale? Llegará el momento cuando se abrirán estas aguas que todavía nos cubre y las naciones permitirá que la Israel redimido sea visto delante de todos los ojos, ¿vale? De un extremo al otro, como se presenta en las escrituras, como el relámpago que se ve de un lado a otro, así se va a ver el momento cuando el día de la redención, lo que se llama Yom HaGeulah, el día de la redención de nuestro Goel, que nuestro Goel redentor traerá, pues todas las naciones, todo ojo lo verá, ¿vale? Necesitamos un reglamento, como ellos en aquel momento, nosotros también necesitamos un reglamento para saber cuál y cómo es la forma correcta que sería aceptada por Elohim, ¿vale? Por nuestro Elohim. Ellos lo necesitaban para sus días, nosotros para nuestro tiempo. Elohim de Israel tuvo que comenzar desde cero con ellos y con nosotros y enseñarnos o enseñar a sus fieles cómo adorarlo. Esa es la razón de por qué hay tantos requisitos en detalles a veces. Además, las instrucciones que hay en la Torah tienen como propósito mantener un cierto control sobre la forma en cual se ofrecen los sacrificios. La mayoría lo ve en el presente, lo decimos todavía, lo ve como el pasado, pero hemos dicho que, no hemos dicho nosotros solo citamos lo que dijo Yeshua: mientras el cielo y la tierra permanecerán, ¿vale? Todas las leyes que hay en la Torah no pasarán hasta que se cumplirán cabalmente todo lo que tiene ellos más allá de la letra, dentro del espíritu de la letra, como propósito, ¿vale? Así que mientras estamos aquí en condición de necesitados de redención, todavía hay sacrificio, y no por nada hemos dicho, que eso sí está en un estudio, que en Apocalipsis Yohanan vio a Yeshua. Él ya sabía que Yeshua murió, resucitó, pero aún así en visión lo vio inmolado, degollado, ¿vale? Ese era el presente después de su presente, ¿vale? Era un tiempo más adelante del presente que Yohanan ya vivió, ¿vale? Y todavía en el tiempo futuro, todavía Yeshua aparece como inmolado hasta que se completa el tiempo de la redención. La palabra hebrea que se traduce al español con altar es Mizbeach, altar, ¿vale? 5 consonantes. Al final le voy a decir un poquito sobre esas consonantes hebreas. El término se refiere a un lugar alto en el que se hacía sacrificios, como pueden leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 8, verso 20. ¿Vale? Tengan en cuenta esta cita, Éxodo capítulo 20, verso 24-25, porque lo vamos a desmenuzar un poquito. Hay varios aspectos, varias enseñanzas que se presentan aquí, ordenanzas, y vamos a ver las ideas principales de cada uno sin mencionarla, ¿vale? Así que, es decir, sin volver otra vez a citar la cita, como de costumbre, ¿vale? Esta palabra Mizbeach deriva del verbo zabaj. Esta palabra se encuentra en el mismo texto sobre el cual estamos estudiando. Está en Éxodo capítulo 20, verso 24, la misma palabra, ¿vale? Mizbeach y zabaj, ¿vale? Y zabaj se ha traducido, está en el texto como tus sacrificios. Se refiere al sacrificio, y la palabra traducida al español con sacrificio. Zabaj significa literalmente degollar, matar, debido al derrame de sangre, como se indica en Génesis capítulo 8, verso 20, como he citado. Este término aplica a matar para comer, como se da el caso en Génesis capítulo 32, verso 54, y Primera Reyes capítulo 19, verso 21, o para sacrificar en ofrenda al Creador. Tiene las dos aplicaciones. El sentido de matar, degollar, sacrificar para comer tiene un uso muy estrechamente ligado a matar, degollar para el sacrificio, porque toda comida de carne en la Tanaj tenía un sentido sacrificial.
conocen la ordenanza, pueden inmolar en todas partes. De hecho dice la Torá que no se puede inmolar en todas partes, sino solamente en el lugar que corresponde al templo, ¿verdad? Pero aún así hay otra legislación que sí da permiso que uno haga inmolaciones, sacrificio, donde sea que necesitan hacer, siempre y cuando el sacrificio que le está haciendo cumple con el requisito de degollar para que la sangre se derrame completamente. Ya sabes que por eso Éxodo capítulo 20, verso 24, 25, ¿vale? 22, 24, 25. Bueno, está todo el conjunto este. Entonces hay dos tipos de leyes que se tratan por separado. Uno, no traer sacrificios como ofrenda de adoración, excepto en el lugar donde él, Adonai, estableció su nombre. Y sí que puedo sacrificar donde sea que yo necesite comer, ¿vale? Siempre y cuando al hacer este sacrificio cumpla con el requisito de desangrar el animal para que así no coma carne con sangre, ¿vale? Según la legislación, ¿vale? Hay citas, instrucciones distintas, ¿vale? Por eso, a las dos ocasiones se aplica el término zabaj, que es degollar para sacrificio o para comer, ¿vale? Pero el sentido tiene el mismo, ¿vale? El sentido de sacrificial, de desangrarlo como es debido sobre el altar, aplica igual, ¿vale? Entonces, un mizbeach es una estructura sobre la cual se practicaba un sacrificio. La sangre se vertía sobre el altar porque la sangre contiene la vida, según se presenta en Levítico capítulo 17, verso 11, ¿vale? Y Hebreos capítulo 9, verso 22, ¿vale? La vida está en la sangre. Se entiende que del mismo modo como la sangre se le entregaba a Elohim, significa que la vida de la persona se ofrendaba mediante el símbolo de la sangre vertida sobre el altar. El sacrificio y la sangre derramada constituía el medio de hacer expiación por los pecados, pero entendemos este acto como ofrenda por el pecado y no porque tomara el lugar del pecador, ¿vale? Zebaj es otra palabra que se encuentra en el hebreo bíblico. Zebaj. Esta deriva de zabaj y significa sacrificio. Zebaj establece la comunión entre el Elohim viviente y los que comen del sacrificio. Ese sacrificio se requiere tanto al hecho de matar para comer como para matar para presentar una ofrenda, ¿vale? Aplica los dos sentidos. Según se menciona en Deuteronomio capítulo 16, verso 21, un altar es una obra edificada por el hombre y para el beneficio del hombre. Es decir, la importancia de elevar un altar es un requisito indispensable más bien para el hombre que para el Creador. En 2 Samuel capítulo 24, verso 25, se revela que la necesidad de un altar describe la acción del hombre para que el Creador reaccione favorablemente a fin de bendecirlo o de bendecir a la persona. Ese es principio acción-reacción. Nosotros hacemos algo y Él bendice la obra de nuestras manos siempre y cuando esta es conforme al reglamento que Él establece. Como hemos leído, los altares en Israel debían hacerse de tierra, ¿vale? Hay dos condiciones. Una que es de tierra. Es probable que la tierra se aconsejaba para la construcción del altar por su facilidad de absorción de la sangre derramada. El altar de tierra era solo una estructura temporal y no era de utilidad perpetua para un pueblo nómada, porque en aquel tiempo, pues, como saben, quedaban un tiempo en un lugar, después se levantaba la nube, el pueblo tenía que levantarse con todo el campamento, transmudarse en otro lugar donde Adonai se paraba con su nube. Entonces el pueblo tenía que quedar aquí un tiempo, otra vez mudarse hasta que se establecieron en la tierra de Israel. Las estaciones de lluvia inutilizaban dichos altares de barro para una práctica ritual apropiada. Ya sabe que en la temporada de la primavera hay la lluvia tardía, ¿vale? Y en la temporada de otoño la lluvia temprana. Entonces después de las convocaciones Sukkot, un altar de barro, pues aquí con las lluvias bastante fuertes, quedaban inutilizadas. Y como saben, cuando Israel cruzó el Jordán, este estaba en su temporada de primavera, fue una temporada de primavera,
y el Jordán estaba desbordado por las muchas lluvias, por el deshielo que había de los montes, ¿no?, que rodeaba aquella región. Pues entonces los altares de barro pues pierden su capacidad de servir, ¿vale? De aquí que la segunda indicación aplica más bien para el momento cuando las tribus de Israel habrían de establecerse por un tiempo indefinido en un mismo lugar, ¿vale? Cuando se establecieron en Canaán, ya el altar de barro ya no tenía más uso, ya podía ser uno de piedra que se quede permanente. El texto enumera dos clases de sacrificio, ¿vale? Vamos a hablar del altar de piedra, pero en el orden de cómo se presentan las indicaciones en la cita que estamos estudiando. Entonces, el texto nos enumeran dos clases de sacrificios. El primero era el holocausto, que en hebreo es olaj, y en él se quemaba el olaj. El sacrificio olaj significaba que la víctima se quemaba totalmente, ¿vale?, por completo. Olaj entonces se denomina un sacrificio entero. Así se ilustra en 1 Samuel capítulo 7 verso 9. Porque se quemaba totalmente. Obviamente se entiende menos la sangre, porque siempre la sangre se derramaba tras que el animal era degollado. Esta especie de ofrenda, sacrificio, podría ser de toro, como Levítico capítulo 1 verso 3 y verso 5. Podría ser una oveja o una cabra, o dice el capítulo 1 de Levítico verso 10, o una ave, dice el verso 14. Obviamente todos sin mancha. El proceder era el siguiente: la persona que presentaba dicha ofrenda colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, transfiriendo así simbólicamente su pecado o su culpa. Después de degollarla, en el costado norte del altar, el sacerdote tomaba de esta sangre, hacía más ritual, pero con esta sangre la presentaba ante Adonai como un acto de justicia. Un segundito. Si se traía al sacerdote solamente un ave, éste le quitaba la cabeza y le dejaba que la sangre se derrame sobre el lado del altar, según se presenta en Levítico 1 capítulo 15. Seguidamente la ofrenda se partía, ¿vale? Excepto los pedazos que no podrían limpiarse, las porciones se purificaban y se colocaban en orden sobre el altar. Así se ilustra en el libro de Levítico capítulo 1, versos 6 al 9 y desde el 12 al 13, ¿vale? Entonces, todo el sacrificio se consumía con fuego y su esencia se elevaba hacia el cielo como un olor agradable o apaciguador. Según el Levítico capítulo 7, verso 8, la piel del animal correspondía al sacerdote. Conforme libro de Éxodo capítulo 29, verso 38 al 42, cada día, por la mañana y por la tarde, se requería la presentación de un cordero como sacrificio continuo, ¿vale? Esto eran completamente, inmoladas completamente. Sobre eso está hablando en el libro de Daniel, donde se menciona 2.300 sacrificios de mañana y tarde. Entonces esa era la duración indicada que cesarán, ¿no? Esas ofrendas, 1500, 3 años y medio creo que viene, 2300 tardes y mañana, Boker Erev, está indicado en el texto. No son 2300 días, sino 2300 tardes y mañana. Entonces 1500, 1150 días, ¿cuánto viene, no? Que son más o menos 3 años y medio el tiempo que el ejército del Antíoco Epifanes pues estuvo dominando sobre Jerusalén. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado un poquito sobre esto. Los holocaustos eran sacrificios, eso es lo que se llama olaj, eran sacrificios en lo que se comía por completo, se consumía por completo el animal, ¿vale? Por ejemplo, pueden ver en Josué capítulo 7, verso 1 al 10, Éxodo capítulo 29, verso 18, Levítico capítulo 1, pues los 17 versos presentan esos sacrificios que se consumían total, ¿vale? Este tipo de ofrenda es lo que hizo Yeshua a nuestro favor. Este tipo de ofrenda olaj no se refiere solo a que le debemos entregar
al Creador nuestro corazón, como se dice. Hay que entregarle al Creador nuestro corazón. ¿Vale? Recientemente hemos hablado en el grupo, ¿verdad? Hace 2 días. Sino que es una ofrenda completa, total, porque el principio de la fe hebrea es el siguiente, ¿vale? El que se hace transgresor de una instrucción se hace culpable de todas. Por lo tanto, Adonai no quiere ni más ni menos. Todo o porque la mitad es como un sacrificio incompleto. Y el sacrificio laj es entero, es completo, lo que define el término. ¿Vale? Entonces, eso significa que para esta ofrenda no debemos dar a nuestro Creador lo mejor de lo que tenemos, sino que debemos darle todo nuestro ser completo. Y no solo lo que nos gusta o lo que consideramos nosotros. Esta es la razón por la cual la tevilá es un símbolo de un entero, ¿vale? Completo. Una persona se tiene que sumergir totalmente, porque se supone que da muerte por completo a lo que era antes como cristiano, como un gentil adorador de deidades ajenas, y al resucitar pasa de un lado al otro, se convierte en un hibrid, ¿no? De aquí entra en la fe hebrea, convierte en hebreo, ¿vale? Porque da el paso, el tránsito de un lugar a otro, de una creencia, no entra en una fe, no entra en un concepto, entra a formar parte de una nación que tiene principios, y esos principios no son un manual religioso, sino es la constitución de una nación. Eso es lo que tenemos por Torah, ¿vale? El segundo sacrificio, el segundo tipo de sacrificio que aparece en nuestro texto son los sacrificios pacíficos, que se llaman shelamim. De eso se quemaban solo las partes grasas y las entrañas de las víctimas. Shelem es un sacrificio voluntario, de agradecimiento. Aparece en muchos textos como ofrenda de paz. El término viene de shalom y se refiere a estar seguro, terminar o hacer algo por completo. Se refiere a un pago justo. Bueno, tiene más significados. La raíz hebrea denota perfección en el sentido de que está completada una acción o una condición. De este término también viene la palabra shalom. ¿Vale? Tiene las mismas 3 consonantes. Shin, Lamed, Mem. Los que presentaban las ofrendas de paz tenían que comer con regocijo ciertas porciones del animal sacrificado. Así se presenta en Levítico capítulo 3, verso 1 al 17, también en Josué capítulo 7, verso 11 al 21. Es por eso que el Pesaj también se refiere a un momento de júbilo, porque al comer de la ofrenda del cordero también tenemos seguridad, asegurada la bendición de la redención y por lo tanto de la restauración completa tras retornar a nuestras tierras hebreas. Recuerden la instrucción, siempre que coman, recuerden la muerte, ¿vale? Es un sacrificio completo, pero también es un sacrificio de paz, que nos trae la bendición y la resurrección. Por eso no tenemos un Salvador muerto, sino uno que resucitó, ¿vale? Y además ocupó su lugar que le corresponde, como coheredero, ¿vale? Y por lo tanto nos elevó, nos dio derecho para ser también primicia y ocupar un lugar a su derecha, que nos corresponde a su derecha, ¿vale? Como está escrito. Nosotros en él, como él en su padre, ¿vale? Ese es el orden completo. Correcto. No podemos acceder al papá de Yeshua porque para acceder al papá de Yeshua tenemos que ser hijos de Yeshua. Y para que seamos hijos del papá de Yeshua, tenemos que ser hijos de Yeshua, ¿vale? Solo los que son hijos de Yeshua son herederos con él. Y quien hereda con Yeshua se sienta junto a él como él se sentó al lado de su padre. Y no se presenta en sus tronos, sino en un trono. Bueno. Sobre el significado de la palabra Shelem, la ley social en Israel requiere que la persona que causara daño o prejuicio debía hacer completa restitución, ¿vale? Porque eso es la raíz del término, ¿vale? Algo que se hace por completo. Esa es la ofrenda de paz. De aquí viene el término de este sacrificio shelamim, que son pacíficos. Pero para crear shalom incluso, uno debe hacer todo lo posible para estar en condición de dejar algo completado, ¿vale? Incluso hacer un pago justo.
En el libro de Éxodo capítulo 22, verso 9 al 14, y el Levítico capítulo 24, verso 19, se presenta esta ley donde una persona que ha hecho algún daño, el que sea, un prejuicio, tiene que hacer una restitución completa. Esta ley es aún vigente y es la que acudimos en esta comunidad, reclamando a todos los participantes ser responsables con lo que se han comprometido al aceptar las normas de esta comunidad. Y cuando las personas revelan ausencia en sus deberes, simplemente se les recuerda lo que la Torah les obliga. Aquel que se siente juzgado, que sepa que no somos nosotros los que juzgamos, sino que son sus propios actos que entran en conflicto con las ordenanzas de nuestro pueblo, y son estas leyes las que juzgan sus actos. Por eso nosotros solo damos palabras, ponemos voz a las palabras. Bueno, no pronunciamos sentencias, sino que ponemos voz a las sentencias que están en las escrituras. Bueno, cuando una persona se siente, ¿por qué me juzgas? Bueno, incluso esta acción y esta justificación o esta defensa es una prueba que la persona sí se siente culpable, ¿vale? Porque, ¿cómo declaran las escrituras? Pues, el que anda en luz no teme a las leyes del reino, ¿verdad? Porque las leyes están puestas, están hechas para atrapar a los infractores, lo decía Shaul. Hay veces cuando el pago se requiere doble, como el andar de una segunda milla, que hemos estudiado recientemente. O se le clama incluso que se devuelva 4 veces, ¿vale? Según se presenta 2 Samuel capítulo 12, verso 6. Creo que reconocen el caso donde el rey, por ser rey, dijo, un hombre rico le corresponde pagar al pobre 4 ovejas por la oveja robada. Y David perdió por matar a una oveja, por quitar una oveja, y matar al dueño, tuvo que pagar con la vida de 4 hijos. 2 Samuel capítulo 12, verso 6. David se condenó a sí mismo, ¿vale? Con la Torá. Por eso el profeta Natán le dijo, tú eres el ladrón. Un cierto caso, después de suministrar a una viuda suficiente aceite, en un cierto caso, Eliseo le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Segunda Reyes capítulo 4 verso 7. Aquí está el término shalam, que significa restituir, ¿vale? Dar, devolver por completo algo que te atribuiste. A diferencia de una persona que desea andar en justicia, el impío toma prestado y no paga. Shalam. Así se declara en el Salmo 37 verso 21, ¿vale? Así que esas son citas que nos enseñan el proceder y conocer los espíritus de las personas. En esta cita aprendemos el proceder de 2 tipos de personas dichas religiosas, creyentes, ¿vale? Hay una causa favorable para el ladrón que ha enderezado su camino, porque hay gente que se arrepiente y vuelven. A este se le enseña en Ezequiel 33, verso 15. Restituye la prenda y paga lo que ha robado. Seguramente que el hermano Carlos Pérez no sabe, al volver a la comunidad, no entiende cómo aplicar esta cita a su caso. Pero bueno, y esto aplica a todos los que han estado un tiempo en la comunidad y han vuelto, ¿vale? Ezequiel 37, verso 15, ¿vale? Tengan en cuenta todos los que salieron y han vuelto. Según lo que nos revela este segundo tipo de ofrenda, y según las evidencias que hemos citado, ningún tipo de deuda podía quedarse sin ser cancelada. Todas las deudas se cancelan con una ofrenda voluntaria. Shalem, perdón. Si no han entendido qué relación tienen estas citas que acabo de decir, con el proceder de esta nuestra comunidad hebreo-israelita, deben saber entonces que para todo lo que se les ofrece en este espacio se les demanda algo a cambio. Y ya todos saben que aquí no cobramos, no pedimos centavos. No se trata de dinero, ¿verdad? El ladrón se aprovecha, toma, se va y se lo atribuye sin agradecer ni al hombre ni al amo, quien ordenó al hombre en cómo
y en qué servir. Aquel que regresa en Teshuvah debe presentar su ofrenda Shelem, devolviendo lo que requiere la ordenanza y donde se necesita. Pueden preguntar más. Bueno, si acaso hay algo que no entienden respecto a las legislaciones, ya saben que después del estudio nos quedamos para hablar. Bueno, tal como está escrito en la instrucción que estudiamos, libro de Éxodo capítulo 20, no está permitido que los hijos de Israel construyan un altar en cualquier parte donde y como ellos consideran a la manera que les parece oportuno. ¿Vale? Seguramente que las mentes se centran a altar. Claro, nosotros no construimos altares. Es lo más típico, lo más fácil, lo más sencillo que la gente toma y dice, bueno, a mí no me incumbe porque habla de Israel. Ellos sí hacían altares, pero sí, la Torah es vigente. Entonces sí que nos incumbe esta ley al pie de la letra a nosotros, porque más de una vez nos hemos hecho altares por donde nos pareció. Y muchos todavía se construyen altares donde consideran ellos oportuno. Y sacrifican lo que quieren. Esto nos enseña que solo hay un proceder que sirve para la redención, para la reconciliación, para la expiación de los pecados y como ofrenda aceptable por Shalom. Esos detalles fueron añadidos para enseñarnos que en la emuná hebrea no debe haber divisiones en cuanto a ideas e interpretaciones propias. El propósito de esas ordenanzas es para que evitemos comenzar a formar propios credos. No hay que obrar cambios en la forma en cual el Elohim viviente, Elohim de Israel, ha diseñado para nuestra emuná hebrea. Como sabemos, el Elohim de Israel no está en contra de que usemos nuestra capacidad creativa. Pero esta no debe elevarse, ¿sí? Por encima de los principios que Él nos ha establecido, ya que de lo contrario nos creamos nuestra propia religión, ¿vale? Voy a volver a leer el verso. Quizás olvidaron de qué estamos hablando, ¿vale? Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde haga yo memorable mi nombre. ¿Vale? Aquí está la indicación. Entonces yo no puedo edificar donde sea, porque yo considero. ¿Vale? Porque a mí me parece, porque a mí el espíritu me dice. Ningún espíritu, no está bien. Muchos espíritus nos pueden decir lo que sea, mira, aquí está el lugar oportuno. Pero el espíritu del Elohim de Israel jamás puede hablar en contra de los principios que están en la Torah. Si un espíritu que yo digo, ese es del Elohim de Israel, es el Ruach Hakadosh o Hakodesh, de la santidad, el que me trae a mí la santidad, el que me guía en toda la verdad, me está enseñando un principio o algo que contraviene cualquier pequeña, como decía Yeshua, la Yod, ¿vale? La letra más pequeña de la Torah hay que ponerla en cuarentena, o mejor, desecharla, porque no es del Elohim viviente. En el estudio sobre los profetas, creo que son allá muchas páginas, más de 40, con decenas de textos, evidencias, donde espero que he dejado claro que el Ruach del Elohim, de la verdad, el Ruach de la verdad, el Espíritu de la verdad, siempre va a edificar en base a lo que está escrito, ¿vale? Si no hablan el principio que Yeshua nos dejó, es claro. Si no hablan, si hay un Ruach, un espíritu que no habla conforme a Moisés y a los profetas, entiendan, ¿vale? Entonces hay que poner a prueba los espíritus, porque hay muchos que han venido por el mundo y solo hay uno entre ellos que es del Elohim de la verdad. Construir. Siempre el pueblo de Israel podría elevar un altar que servía por un uso momentáneo y especial, el cual no tenía el ánimo de sustituir el altar que estaba establecido en el santuario o en el templo donde el Elohim habría
había escogido como lugar de su morada. ¿Vale? Esta ordenanza está en Deuteronomio capítulo 12, verso 2 al 6 y del verso 13 al verso 14. ¿Vale? De paso, recuerdo un caso que se encuentra en el libro de Josué capítulo 22. ¿Vale? Voy a hacer aquí una paréntesis por un caso semejante que se dio aquí recientemente, la semana pasada, en la comunidad, de un malentendido. Hay un caso relevante en el libro de Josué capítulo 22, donde las tribus de Rubén, de Gad y la mitad del tribu de Manasés levantaron un monumento conmemorativo en forma de altar. Y según presenta el verso 10 del capítulo 22 de Josué, este era de grande apariencia, es decir, algo que parece gravoso a la vista de los demás. Y a causa de esta actitud, casi estalla una guerra civil en Israel. Es decir, los demás tribus llegaron todos dispuestos a aniquilarlos. ¿Cómo se rebelan así en contra del Creador? Vale, no bastante hemos sufrido a causa de las transgresiones, ahora añadimos más. Por lo menos en aquel tiempo tenían el primer amor. ¿Vale? Entonces tomaban medidas en contra de las acciones de sus hermanos que les parecía que son una acción rebelde en transgredir la Torá, haciendo un altar, creando un altar imponente de grande apariencia, es el verso 10. A veces nos puede suceder que por el celo para nuestro Elohim malentendamos las acciones de algunos hermanos, porque a menudo ciertas acciones o ciertos pensamientos que no son de todos claros. ¿Dónde está aquí la hermanita? Que me escuche. Bueno, puesto, ha salido de la imagen. Que no son de todos claros, pueden dar lugar a pensamientos de que tales personas actúan en rebeldía hacia la Torá. ¿Vale? Les dejo aquí el capítulo 22 para que entiendan por bendición. Esos tribus, Rubén, Gad, no hicieron algo para transgredir la Torá. ¿Vale? Por eso he mencionado levantaron algo imponente, un monumento conmemorativo que tenía la forma del altar, pero no edificaron un altar. Pero sus hermanos entendieron que han edificado un altar para separarse de los demás. Claro que era una afrenta a todos los principios de la Torah. Pero bueno, las cosas quedaron en paz y en shalom, como siempre tiene que quedar las cosas entre nosotros. La segunda instrucción, respecto a ese tipo de material, se debe usar, que se debía usar para el altar, era el de piedras, ¿vale? De barro y de piedras, es la segunda instrucción. Esa segunda instrucción contenía detalles adicionales. No debía ser de piedras sobre cual el hombre había ejercitado una fuerza en moldearla. Y se explica en el texto la razón del por qué no se podría usar herramientas de metal para dar forma a las piedras. El hecho de que ese segundo tipo de altar era de piedra sin labrar no era un dato casual. Ese tipo de altar no era algo especial que solo podrían hacer aquellos que sabrían labrar piedras. Eso significa que todo hombre puede y debe edificar un altar en su vida. Nadie necesita de un título que lo califique como apto para edificar la emuná hebrea. No necesita ser rabino, ¿vale? No necesita ser profesor del idioma hebreo, etc. ¿Entienden? Sino solo una persona tiene que ser una persona dispuesta a obedecer las ordenanzas y que procure entenderlas. Todo aquel que desea la presencia del Elohim viviente en su vida debe elevar este altar, este tipo de altar sobre el cual ofrendar sus dos tipos de sacrificios. Ahora, construir un altar, sea de arcilla, sea de piedra, tomaba un debido tiempo, pues se tenía que buscar y juntar las piedras para edificarlo. Eso significa que debemos hacernos tiempo, apartar el tiempo, hacer que suceda este momento para poder conectarnos con el cielo. Como saben, las personas tienen tiempo para todo menos para el estudio por escrito o mediante un audio. Pero aún así esperan que sean bendecidos. Muchos quieren gozar de las bendiciones que ofrecen
las condiciones del pacto, pero para los que están dentro del pacto, pero no hacen ningún esfuerzo para entrar en alianza con el Elohim y Redentor de los hijos de Israel. Entonces, no cumplen con los requisitos de la justicia para que la bendición se pueda derramar sobre sus vidas. No hacen nada, no estudian, no tienen tiempo, no pueden edificar, no edifican un altar, pero quieren ser bendecidos y conectarse con el cielo y que el Espíritu pues los guíe. Abraham era un hombre bastante ocupado. Tenía muchos siervos, bienes a su cargo. Como dijo los siervos, hay muchos animales. Y los pastores pues peleaban por los pastos entre ellos, porque tenían mucho ganado. Donde sea que se mudaba su campamento, Abraham edificaba un altar para ofrendas en aquel lugar. Se buscaba tiempo para conectarse con su Elohim. Hay en Génesis capítulo 12, verso 7, capítulo 12, verso 8, capítulo 13, verso 3 al verso 4, capítulo 13, verso 18, se presentan 4 lugares en cuales Abraham, al mudarse, elevó un altar. Esto revela que la adoración espiritual era una parte importante en su vida. Si somos hebreos, lo somos por revelar una actitud semejante a la de nuestro padre, quien fue el primer hebreo, ¿vale? Abraham. Para la edificación de un altar de piedra se usaban las piedras salientes del campo. La acción humana en proceder a tallar una piedra para edificar el altar del Altísimo sería un atentado en contra de la propiedad divina. La tierra, como saben, es suya. A fin de cuentas, si nosotros solo tenemos en custodia lo que a él le pertenece, lo que es suyo. Y para esto nos dispuso reglamentos para saber cómo custodiar bien lo que le pertenece. Vale, la tierra es mía, dijo en el Tanaj. No por nada se dio la instrucción que no podemos vender la tierra que nos dio nuestro Elohim, porque le pertenece a él, nosotros la custodiamos. En muchas otras leyes hemos visto que el Creador marcó para los hijos de Israel un contraste evidente entre nosotros y los gentiles. En la instrucción sobre la edificación de los altares, también encontramos este mismo principio de separación y contraste. Las piedras sin labrar hace evidente contraste con las piedras labradas de los altares cananeos. Esto nos enseña que debemos presentar la diferencia entre la emuná hebrea y la cristiana, por ejemplo, o el credo que sea. El altar en el cual el pecado iba a ser expiado requería estar libre de toda mancha de corrupción o de obra humana. La prohibición de labrar las piedras para el altar era porque para labrarse se usaba metal, y el metal es la materia prima para hacer las espadas. Y las espadas son una herramienta para cortar la vida, que a su vez, esta espada es un símbolo anti-redención en contra de la redención del ser humano. Más bien es un símbolo de la destrucción. A diferencia de un símbolo que trae la muerte, el edificar un altar, las personas tienen la oportunidad para pedir el perdón al Eterno por sus pecados y alargar así su vida. Aplicar la espada sobre la piedra es sinónimo de cortar la oportunidad de que la persona sea redimida, y esto sería contrario al propósito del altar, ya que el sacrificio inmolado sobre este altar era el símbolo de un acto de justicia, que a su vez la persona que cumplía, pues se le devolvería la posibilidad de que el hombre pueda seguir viviendo. Si el altar es un símbolo de Gesed, de bondad, que nos abre la puerta para conectarnos con el Creador, porque provee una segunda oportunidad para la vida, la espada que se opera sobre el altar refleja que el poder de la Geburá quitaría el derecho a vivir del pecador, porque saben, la Geburá se respalda sobre el juicio y la justicia reclama la paga del pecado es la muerte, reclama la vida del pecador. Recordemos que Gesed y Geburá son dos extremos que se equilibran mediante la intervención del Arahem. El Arahem es la fuerza que en esas leyes
puso un orden, una separación entre las dos realidades, dando así una tregua al pecador, que al elegir la obediencia y en el hacer lo que se le ordenaba, podía cambiar el rumbo de su vida y en lugar de morir, podía seguir viviendo por el símbolo de la ofrenda que inmolaba sobre el dicho altar. Ya sabe que la vida está en la sangre, ¿vale? Entonces cuando un sacrificio era inmolado, sobre ese se transfería, como hemos dicho antes, la culpabilidad. Por lo tanto, el sacrificio de un animal representaba lo que la justicia reclama, la vida del pecador. El pecado se transfería y para el pecado siempre se paga. ¿Vale? No existe perdón para el pecado, jamás. Se puede perdonar el pecador, pero no el pecado. Para el pecado siempre se paga. ¿Vale? Entonces, cuando el pecado se transfería sobre un animal, supuestamente la vida del animal se intercalaba, se le imputaba, o se le daba, no se le imputaba, bueno, se le transfería al hombre, para decir así, como un cambio, lo que hace un trueque, el Redentor, el Goel, ¿vale? Tomó nuestros pecados, nos dio en lugar su vida, para poder vivir, ¿vale? Y no morir por nuestro pecado. En lugar de que nosotros moramos, murió Él. Tomando la culpabilidad, pagó por lo que hemos hecho nosotros, por cual nosotros éramos culpables, ¿vale? Por cual tenía que morir, ¿vale? Y en lugar de morir nosotros, pues al transferir esos pecados sobre Él, Él se hizo culpable y cargó la culpabilidad pagando con su vida, ¿vale? Dándonos la oportunidad de que nosotros sigamos viviendo, ¿vale? La palabra que ha sido usada en nuestro texto como cincel o herramienta, como aparece en Reina Valera, en el hebreo es heber, que se refiere a un arma cortante, una espada o un puñal, por ejemplo. En Génesis capítulo 27, verso 40, por ejemplo, está la palabra heber, y aquí la espada simboliza o es un símbolo de violencia. De tu espada vivirás, lo que se le dijo a Esaú. En Proverbio capítulo 5, verso 4, se usa la palabra espada, hereb, para describir los dolorosos resultados de tratar con una adúltera. El resultado es muerte segura, lo que trae una espada. El que levanta la espada, de espada morirá, dijo Yeshua, ¿vale? El principio aplica y a nivel espiritual, donde las personas que se disponen a una enseñanza al estilo cananeo, esta opera como hereb, de modo que aquel que se prostituye con una enseñanza ajena a las normas de la Torah será acechado, de modo que caerá por el propio filo de esta dicha espada, hereb. De modo como el altar es un símbolo de la reconciliación, la forma que llevan las piedras no es tan relevante, es decir, no importa cómo se presenta la piedra, sino el altar, ¿vale? Es lo que importa. La piedra en su estado natural alude a una forma específica en que el Creador hizo las personas, que no son iguales unos a los otros, somos distintos, ¿vale? Pero hemos visto en el estudio sobre la piedrecita blanca que Él los amoldea para servir, ¿vale? Hay un otro estudio que debería continuar esto, ¿vale? Para servir a un propósito de un templo, de una estructura sobre cual, o cuando se arman estas piedras vivas, no se escuchará ni el cincel ni el martillo, ¿vale? Porque eso se produce en las canteras, ¿vale? Es un tema paralelo a esto, trae otra enseñanza, pero esta la que estamos hablando es diferente, ¿vale? Son sinónimas, pero son distintas, asuntos distintos. Del mismo modo como las piedras no labradas no requieren ningún trabajo de las manos de los hombres para ser aceptable para Él, asimismo las personas deben venir ante Él así como están, para que Él obre en convertirlas en un altar apto para un propósito específico. El corazón orgulloso del hombre está muy ansioso de tener una actividad propia con cual justificarse ante el Creador. Y esta es la razón por cual muchos acudirán en el día de la redención diciendo: no hemos hecho nosotros esto y aquello en tu nombre, ¿vale? Hemos hecho nosotros.
Como dijo Caín, sí que te traje la ofrenda, pero tiene que ser concreta. Sí, he guardado un día, el sexto. ¿Qué más da? Total, tengo que guardar un día. Sí, por él lo nombra Shabbat. ¿Vale? Y se conecta con el número 7. Y el 7 forma parte de un paquete. Y viene en un orden de 7 días que forma la palabra Shabua. Shabua, que es semana. Entonces, yo no puedo tomar el día que sea cuando él lo especifica, lo nombra por nombre. No puedo decir es una verdad para todas las naciones cuando aquí es nombrado, dile al pueblo de Israel. Esas son mis festividades, mis instrucciones. Eso es lo que tienes que comer tú, Israel. Eso es lo que tú tienes que ver, lo que tienes que levantar, lo que tienes que hacer. Si un altar era hecho de piedra labrada, era posible que se le diera la atención y muy posiblemente el honor al que haya labrado la piedra. Entonces la gente ya no se fijaría en la ofrenda para conectar su espíritu, su alma, su corazón con el Creador, sino que miraba a ver qué bien hizo el cincel. Fíjate, está tan pulida, tan bien redondida, ni se observa la marca. Mira, fíjense que estoy haciendo paredes. Bueno, eso que están atrás es el cuarto de huéspedes de la casa de mi hermana. Claro, si mira las paredes, están bastante lisas. De hecho, en esta casa que le estoy haciendo a mi hermana, me dijo lo que le dijo a su esposo: nadie tocará las paredes excepto Daniel. Porque han venido a pintarles la empresa aseguradora y le han estropeado las paredes, ¿no? Entonces, eso es mirar no la casa, sino la mano de obra. Entonces, la gente se fijaría más en la forma del altar, decir, oh, qué oficial bueno al trabajar con su mano sobre esas piedras que le dio tan forma bella. Y claro, se honraría al hombre en lugar del creador en este caso. Bueno, la comparación es así. Yo hago un buen pared, así que me merezco el esfuerzo, ¿no? y el mérito. Pero bueno, entiendan la broma. Cuando se trata sobre la redención del ser humano, no es lo mismo cuando hablar de yeso y pintura, ¿vale? El humano no tiene mérito en esta tarea que se tiene que ver con la redención. Lo bello de la redención está exclusivo en lo que el Redentor dispone, aunque para los ojos carnales puede ser algo rudo y sin atractiva hermosura. La belleza de la verdad de lo que es Emet hebreo no está en cuán ésta puede hacer a uno sentirse bien, o más bien se centra la hermosura de la verdad en cuán bien uno está fundamentado, ¿vale? Eso es emuná, fundamento, tener firmeza. No es mera fe emocional, que cuando viene una ola, un viento de otra enseñanza, pues lleva a uno, le mueve el fundamento, ¿vale? Entonces lo que hace la verdad hebrea establece un fundamento, una base sólida sobre cual uno puede edificar su fe. Esa es la razón por cual a veces las acciones, las obras de Elohim no siempre trae dulzura y placer, porque su propósito no es tanto hacer que la persona sea complacida, ¿vale? La persona reciba las bendiciones. Me voy a bautizar para que Adonai me sane, ¿vale? El propósito de la Tevilá es para que Adonai le dé la vida eterna, ¿vale? Eso sí que traerá la sanación después, pero la persona que viene a cumplir algo condicionando a Elohim por algo que él desee, pues obviamente está mirando algo que no es debido, no es lo correcto. Los valores de Elohim son distintas a los principios que nosotros tenemos, a los deseos que nosotros tenemos, ¿vale? Yeshua hablaba sobre él que no tenía hermosura, ¿vale?, en su rostro. No veía nada, nadie podía decir, ese es el Elohim de Israel. No, está entre nosotros. Entrará de repente en su templo, en su santuario. Dice en el Tanaj, entró en el templo, nadie se enteró que andaba en medio de su pueblo. Vino a los suyos no lo recibieron porque obviamente no vio el resplandor del Elohim de Israel, porque el Mashiach no vino a salvarlos de los romanos. Y por eso lo llamó bastardo, hijo del carpintero, tiene demonio. No veía en él hermosura.
¿vale? Esos son los ojos humanos que quieren mirar el cincel. Y la obra de Adonai dice, no, pues no necesitan esto. La hermosura no está en las piedras, sino en el sacrificio, en el propósito para cual sirve. Es por esa razón que nosotros no miramos la ley que dice, ponlo sobre tu mano. Y nosotros no nos hacemos tefil, no, para ponerlos así sobre la mano. ¿Has visto, no? A los judíos. No, ese es el propósito, sino que la belleza de esta ley de ponerle sobre nuestra mano es hacer que nuestra mano obre conforme a los principios de la Torah y que piensen conforme a los principios de la Torah. No necesito tener una cuerda que me diga, que me recuerde el tzitzit, las leyes. Necesito tenerlos aquí, porque ese es el propósito del Elohim de Israel. No mirar una cuerda a mis pantalones porque tengo que mirar para abajo, y si yo acostumbro mirar siempre para arriba, pues no voy a ver que me recuerda, no te fijes en la prostituta que pasa desnuda por aquí, ¿vale? ¿No? ¿Qué hago? Porque tengo que mirar para abajo para recordar la Torah. No, ese es el propósito de la Torah. La belleza no está en el tzitzit, que tenga el color de no sé qué molusco para que sea azul y blanco y con letras de que escriba Hashem o Yod-He Vav-He, lo que sea, sino que le tengo que tener vivas en mi mente y sobre mi mano para pensar y obrar conforme a los principios de la Torah. Allí está la hermosura de las obras y las leyes, de lo que es Torah viviente. La clave no es el ornamento que puede tener un altar, sino lo que se ofrenda sobre él. La ofrenda quemada y la de paz, ¿vale? ¿Qué es mayor? ¿El dinero que hay en el templo o el templo? Como preguntó Yeshua. ¿Vale? Es importante saber que no todos los sacrificios y ofrendas son aceptables para el Elohim de Israel. Solo son aceptables aquellas ofrendas que se presentan sobre el altar correcto, por las personas que actúan correctamente, y obviamente son aceptables aquellas ofrendas presentadas en medio del pueblo correcto. Es necesario entender que en todo altar tiene que morir algo. Algo debe ser destruido, algo debe ser sacrificado. No debemos olvidar que Kefa enseñaba en 1 de Pedro capítulo 2 verso 4 al 5 que los hijos de Israel son comparados con piedras vivas, que estas están siendo edificadas para servir como un altar y hasta un templo con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales. Sobre este altar tenemos que quemar nuestras debilidades, ¿vale? Nuestras iniquidades y cosas que nos avergüenzan para poder establecer la comunión con nuestro Creador. La palabra Mizbeach, y con esto voy a terminar, voy a volver al principio. Esta palabra Mizbeach, que es altar, contiene un secreto que al descifrarlo podemos entender cuál es el propósito del Elohim viviente, el Redentor de los hijos de Israel, para todos aquellos que desean seguir los pasos de la redención. Como supongo saben, el texto hebreo bíblico no contiene vocales. Así que si quitamos las vocales de la palabra Mizbeach, nos quedamos con 4 consonantes, ¿vale? Creo que he dicho al principio 5. Bueno, son 4. Mem, Zain, Bet, Het, Mizbeach, ¿vale? Quitando las vocales, solo son esas 4 consonantes. Mizbeach, Mem, Zain, Bet y Het. Cada una de estas 4 consonantes da inicio a cierta palabra. Cada una de estas 4 palabras describen el resultado o el beneficio que obtiene una persona que se dispone a elevar un altar con el fin de conectarse con su Creador. Así bien, la consonante Mem da origen a la palabra Mejilá, que significa perdón. La consonante Zain, o de esta consonante Zain, con esta consonante Zain comienza la palabra Zelut, que significa justicia. La consonante Bet da origen a la palabra Beraká, que significa bendición. La consonante Het da origen a la palabra Haim, que significa vida, Hay. Entonces, cuando se edifica un altar, se obtiene el perdón, se adquiere la justicia, se abre la puerta para la bendición y obviamente
se recupera la vida eterna, lo que perdió Adán al principio. No debemos olvidar que las condiciones del pacto establecido en Sinaí establece o especifica qué cosas nos corresponde a nosotros cumplir para nuestro propio bien y para mantener la unión con Él, y qué incumbe al Elohim de Israel a favor nuestro, ¿vale? Las condiciones del pacto, hay parte que corresponde a Adonai y parte que nos corresponde a nosotros. Tenemos que conocer esas condiciones para no esforzarnos a hacer lo que le corresponde a Él y no esperar que Él haga lo que nos corresponde a nosotros, ¿vale? Porque las cosas no funcionarán y luego gritaremos, pedimos, clamamos, Shua, y decimos, ¿por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no nos escucha? Claro, al no conocer, al creer demasiado, sin conocer lo que la Torah demanda, al no conocer los principios, no actuamos como es debidamente. Y al no actuar como es debido, pues obviamente no vamos a obtener los beneficios que la Torah sí presenta, que nos corresponde siempre y cuando obedezcamos las condiciones del pacto con cual nos hemos comprometido. Amén. ¿Vale? Aquí vamos a concluir el estudio para esta ocasión. Espero que todos sepan que no hay leyes viejas, no hay leyes antiguas, y lo que está escrito todo tiene un propósito, una enseñanza, y todas están de beneficio en nuestro favor, y nosotros necesitamos de altar, no Adonai necesita. Es algo imprescindible para nuestro bien, y la Torah Adonai nos dio a través de la Torah normas, indicaciones que resulte en nuestro beneficio más que en el suyo, ¿vale? En total, lo que hacemos para Él lo hacemos para nosotros, ¿vale? Que tengan todos una feliz semana. Bendiciones. Hasta la próxima.